todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y hoy, esta tarde, vamos a tener una sesión doble de películas de terror y de misterio. Pero vamos a seguir en la senda de los años 60, aunque unos cuantos años para atrás de la Noche de los Muertos Vivientes, exactamente hasta el año 1963, 3 años después de que el maestro del suspense Alfred Hitchcock filmara una de las películas más importantes de la historia del cine con Psicosis. Y 3 años después filmó otra película de suspense y de terror que es nuevamente una nueva obra maestra visual, una obra maestra de la narrativa cinematográfica, del lenguaje visual que había desarrollado Alfred Hitchcock durante tantos años, y una auténtica película angustiosa no desde el primer fotograma, voy a decir, pero con un final realmente apocalíptico. Esta noche y esta tarde os voy a hablar, además de zombies, os voy a hablar de pájaros, mejor dicho, de pajaritos, con Los pájaros de Alfred Hitchcock, otra auténtica obra maestra del género de suspense y de terror, pero que esta vez nos elevamos a un nivel ya muy importante dentro de lo que es la historia del cine. De Alfred Hitchcock ya os hablé de él cuando estuve haciendo los comentarios de Con la muerte en los talones, que es la otra película que yo aquí en el canal he comentado del maestro de suspense, pero os puedo decir, evidentemente, sin temor a equivocarme, que Alfred Hitchcock es uno de los mejores realizadores de todos los tiempos y uno de los más grandes artistas que ha dado la cultura del siglo XX. De Alfred Hitchcock se puede decir que casi todas sus películas son auténticos clásicos o se han convertido ya en películas de culto. Películas como Psicosis, Los pájaros, Marnie la ladrona, La soga, Vértigo, evidentemente, El hombre que sabía demasiado, Recuerda, Encadenados, Atrapa a un ladrón, Sospecha, Extraños en un tren, todas ellas películas de suspense, de terror, de misterio, que la verdad es que el maestro de suspense las ha tratado con un lenguaje visual realmente único. Recordemos que Alfred Hitchcock fue un director que se forjó en el cine mudo y que por lo tanto lo que dominaba precisamente era el lenguaje visual. Si hay, por así decirlo, los dos grandes directores de la historia del cine, que son John Ford y Alfred Hitchcock, fueron forjándose en el cine mudo, acostumbrados a una narrativa cinematográfica y a un estilo visual que ellos componían una secuencia, componían una planificación que ya de por sí narraba la película. Es decir, muchas de las secuencias, ya no solo de las películas de John Ford, incluso también las de Alfred Hitchcock, no necesitan precisamente diálogos, ya que Alfred Hitchcock con su cámara se basta y se sobra para narrar y para provocar todo el terror y el suspense que en muchos de sus films, y sobre todo en Los pájaros, como ahora descubriremos, pues estaba prácticamente a la orden del día. De Alfred Hitchcock se puede decir que evidentemente nunca recibió un Oscar, fue nominado al Oscar por Rebeca en 1940, pero nunca lo recibió, aunque su filmografía evidentemente está plagada de éxitos, plagada de grandes obras maestras, que se puede decir que ya todos ellos son clásicos ya de la historia del cine. Lo que pasa es que la Academia no supo ver en Alfred Hitchcock precisamente un director excesivamente académico, me explico. No era un director que estuviese constantemente, que aunque trabajaba para los grandes estudios de Hollywood, no era un director que estuviese constantemente en las fiestas de Hollywood, no era un director que se forjara más o menos en el mainstream, en esa, digamos, empresa tan grande y tan hermética que es Hollywood, que lo ha sido siempre durante toda su historia, sino que Alfred Hitchcock era un autor, por así decirlo, con un estilo muy marcado, realmente muy marcado, que aunque daba grandes clásicos y grandes éxitos comerciales, de todas las películas que filmaba, nunca fue de grado de los académicos, ya que su estilo era prácticamente, por así decirlo, antiacadémico. Pero sí que se puede decir que evidentemente Alfred Hitchcock fue uno de los grandes directores de la historia del cine, todavía lo sigue siendo, uno de los mayores artistas del siglo XX, y que evidentemente en lo que se refiere a la realización cinematográfica, al lenguaje visual, a la estructura narrativa que tienen todas sus películas, se puede decir que es un director único desde prácticamente las primeras películas que realizó. Yo, por ejemplo, he visto hasta hace poco una película, comentaré ya posteriormente aquí en el canal, una película que se llama Recuerda, con Gregory Peck y con Ingrid Bergman, una película de suspense con un pulso cinematográfico y con un dominio de lo que es el ritmo, que está muy meticulosamente planificado y uniformado en toda la película, dándole el suspense justo para tener en vilo al espectador durante toda la proyección, desde el primer hasta el último fotograma. La verdad es que en Los pájaros, por así decirlo, el suspense va increciendo poco a poco, y la verdad es que en esta película lo que más destaca directamente, a mi modo de ver el cine, es la sabia utilización de los silencios que hace Alfred Hitchcock durante toda la proyección. Se puede decir que el final es todo, digamos, una planificación visual extraordinaria para provocar angustia, suspense en el espectador, sin recurrir constantemente a los diálogos.
También algunas de las secuencias más importantes de la película y que más suspense provocan y terror en el espectador no son precisamente secuencias dialogadas, no son secuencias donde el suspense y el misterio venga o salga del argumento, o mejor dicho, de los diálogos entre los personajes, sino que es debido a la planificación visual que ahora comentaremos en todo momento. Alfred Hitchcock es sin duda uno de los grandes directores de la historia del cine, para mí el segundo mejor después de John Ford. Anteriormente se antepone John Ford y seguido de Steven Spielberg, para mí son los tres grandes directores de la historia del cine, y que dominaba perfectamente todo lo que es la planificación visual de una película, porque os repito, se había planificado en el cine mudo, donde era un cine donde la información se tenía que transmitir a través de las imágenes y no a través de los diálogos y de las pantallitas con los diálogos que había, sino que los directores tenían que ingeniárselas precisamente para sustituir con imágenes lo que no se podía decir con los diálogos, porque no existía evidentemente el sonido. Pero Alfred Hitchcock, cuando ya vino el sonoro, hacía unas películas muy completas, tanto argumental como visualmente, porque dominaba la técnica cinematográfica del cine mudo y posteriormente los diálogos, como posteriormente, como después veremos, cuando comente ya un poquito más ampliamente Los pájaros. El argumento que tiene Los pájaros, realizada en 1963 y además con un elenco protagonista realmente impresionante, como ahora os diré, es la historia, por ejemplo, de Tippi Hedren, la madre de Melanie Griffith, que es una chica que lleva una serie de pajaritos a un pueblecito costero que realmente en Estados Unidos existe, aunque en parte, es decir, los exteriores están filmados, muchos de ellos, en ese pueblo, pero que tuvieron que realizarse también decorados en los mismos exteriores. Que los lleva a un personaje del que se ha enamorado profundamente, que es el personaje interpretado por Rod Taylor, pero que a la llegada precisamente a ese pueblecito costero, los pájaros, los cuervos, las gaviotas, todos empiezan como a tener como una especie de rebelión contra las personas de este pequeño pueblo costero, causándoles un terror y un pavor, incluso muertos, en una secuencia algunas secuencias que se puede decir que es digna del cine catastrofista. Pero que realmente lo que provoca es angustia y pavor en el espectador de una manera totalmente angustiosa, porque se puede decir que también es una película catastrofista porque son los elementos, ya no puedan ser terremotos o maremotos, sino que son los propios animales de la naturaleza, que también componen la naturaleza evidentemente, los que se rebelan contra el hombre sin que el hombre sepa cómo atajar el problema en ningún momento. Yo os digo que la película, su argumento va increciendo en todo momento, porque la verdad es que en lo que se refiere al dominio de la narrativa cinematográfica, Alfred Hitchcock también es un maestro. Al principio la película comienza pues como una película sencilla, en la que el personaje de Tippi Hedren lleva estos pajaritos al pueblo costero donde está el personaje de Rod Taylor, y que todo ello desencadena los acontecimientos como ahora os contaré. El elenco protagonista lo firman, por así decirlo, cuatro grandes actores de la historia del cine. El protagonista, Rod Taylor, que en los años 60 ya estaba obteniendo un gran carisma debido a algunas novelitas rosas, algunas películas novelitas rosas, junto con Jane Fonda, que estaba realizando, pero sobre todo por aquella película realizada en 1960-1961, si mal no recuerdo, de George Pal, llamada El tiempo en sus manos, en el que hace, basándose en el relato de H.G. Wells, pues es el científico que crea la máquina del tiempo y que se va trasladando por ella pues todas las eras de lo que es el siglo XX y muchísimo más allá, llegando a enamorarse de una chica, Yvette Mimieux, ¿cómo se llamaba? Era francesa, Yvette Mimieux, creo que se pronuncia muy bien, no sé cómo se pronuncia, es aproximadamente así, descubriendo que los personajes, que los humanos han quedado como una especie de esclavos de unas bestias llamadas los Morlocks. Pero bueno, El tiempo en sus manos es una película que ya comentaré posteriormente, que también es un clásico de la ciencia ficción y que evidentemente supuso un espaldarazo total para Rod Taylor. La película supuso un éxito y lanzó al estrellato a este actor, digamos todoterreno, que le hemos visto en 1000 películas y en 1000 producciones, tanto de cine como de televisión, también en el teatro, en Estados Unidos, en musicales de Broadway, pero que Rod Taylor se ha forjado más en lo que es en la televisión y por así decirlo, en el cine del Hollywood de los años 60, llegando casi a la categoría de galán. Luego la protagonista femenina tenemos a Tippi Hedren, otro gran descubrimiento de Alfred Hitchcock, que también protagonizó una no menos polémica película de Hitchcock llamada Marnie la ladrona. Tippi Hedren la conoceréis por ser la madre de Melanie Griffith, precisamente, pero que a mí parcialmente,
Mi opinión es que a mí por lo menos me gusta muchísimo más la madre que la hija. Mucha mejor actriz, es una actriz más todoterreno, más elegante en todo momento, mucha más actriz para un montón de tipos de género, como el suspense, como el género dramático, como también fue en esa película de Hitchcock llamada también Marley la ladrona. A Melanie Griffith no la hemos visto en grandes producciones, en La hoguera de las vanidades, puede ser precisamente su película más destacada, pero sin duda Tippi Hedren, su madre, llegó muchísimo más lejos que la hija. También tenemos a una parcialmente ya no tan joven, madurita, a Jessica Tandy, que seguramente la conoceréis por ser una de las protagonistas de Tomates verdes fritos, película del año 1990, pero que en esta película estaba muchísimo más joven como la madre del personaje de Rod Taylor, y también a Susan Pleshette, que es la actriz que hace de profesora del colegio del pueblecito costero y que era la mujer de Troy Donahue, uno de los ganales más importantes del cine de los años 50 y de los años 60 en Hollywood, que también la podemos ver, por ejemplo, en muchas producciones de la Walt Disney Pictures, también de aquella época, de los años 60, junto, por ejemplo, a Dean Jones. Películas, por ejemplo, como Los perros de mi mujer, donde Susan Pleshette hace de dueña de todos aquellos perros salchicha, que se enfrentan al gran danés también de Dean Jones, en una serie de películas de Disney realmente muy simpáticas. Por ejemplo, aquella producción también junto a Dean Jones llamada Mi amigo el fantasma, con el protagonismo absoluto del gran Peter Ustinov. Pero bueno, esas son películas que ya comentaré posteriormente. Con ese gran elenco protagonista, Alfred Hitchcock firma uno de lo que yo considero es su segunda obra maestra dentro de lo que es el género de terror, junto con Psicosis. Una película donde el suspense, donde el terror, donde esos personajes metidos en esa cabaña, que se puede decir que es antecesora a La noche de los muertos vivientes, pero ya no rodeado de zombies, sino rodeado de pájaros, que no se sabe en qué momento pueden atacar, es realmente una película que para mí es una experiencia completamente catártica. Es decir, ver los pájaros y ver cómo ese suspense se va apoderando del espectador sin saber cómo pueden reaccionar ante todo lo que están viviendo los protagonistas en ese pueblecito costero, y sin saber realmente el por qué los pájaros les están atacando, es, digamos, una experiencia parecida a la de La noche de los muertos vivientes. Por eso la he querido comentar prácticamente el mismo día que la película de George Romero, porque las ambas películas siguen una estructura narrativa muy similar. Aunque evidentemente el manejo de lo que es el suspense y de lo que es el ritmo narrativo, aquí cedido más al suspense, más en favor del suspense, es más visceral en La noche de los muertos vivientes, porque desde el primer minuto de proyección en la película de los zombies tenemos una angustia constante. Sin embargo, en Los pájaros de Alfred Hitchcock, lo que hace Hitchcock precisamente es jugar con los tiempos de lo que es el suspense, con unas pausas dentro de lo que es la película de suspense, para que el espectador le dé tiempo un poco más a respirar, a reaccionar, y que no sean secuencias muy seguidas de lo que es terror y suspense constante, que es por lo que apuesta la película de George Romero. El tratamiento de los silencios en esta película es realmente, os puedo decir que magistral. Acordaos, por ejemplo, la secuencia en la que Tippi Hedren, después de estar hablando con el personaje de Susan Pleshette, con la profesora, se va pues al lado de lo que es la escuela, a una zona, a un banco, a fumarse un cigarro, y se ve como en un segundo plano los pájaros empiezan pues en una serie de columpios que hay ahí al lado de la escuela, pues empiezan a ir aposándose, acechando al personaje de Tippi Hedren en todo momento. Ella fuma el cigarro tranquilamente, pero es solo hasta el final de la secuencia, cuando ella se da la vuelta y ve que toda la zona está plagada de los pájaros, de cuervos negros que la están acechando y que prácticamente la están mirando. Entonces, toda esa secuencia se puede decir que no hay diálogo. Es decir, por eso hablo yo del tratamiento de los silencios, cómo juega con los silencios y con un lenguaje visual y no dialogado que Alfred Hitchcock hace en esta película, ya que pues el espectador, mientras va viendo la secuencia, le dan ganas de decirle: ten cuidado y mira lo que está ocurriendo a tus espaldas. Es decir, en una serie de planos, de juegos de planos, se le ve a Tippi Hedren como tranquilamente está fumando el cigarro, pero en esa secuencia también se están intercalando con otros planos donde los pájaros van llegando poco a poco y se van posando en todo lo que es la zona de los columpios, esos cuervos negros que la están acechando. Y ya cuando ella termina el cigarro se va a levantar, han pasado aproximadamente 2-3 minutos de proyección de película, ella se gira y como ve toda esa oleada de pájaros que está detrás de ella sin moverse. Y es cuando poco a poco se va acercando a la escuela y dice la profesora que hay que evacuar a los niños porque seguramente se avecinará
otro gran ataque de todos estos pájaros en el pueblecito costero. La verdad es que la secuencia está llena de una carga de suspense, de una carga de cómo Alfred Hitchcock juega en unos planos con una tranquilidad aparentemente sobria con el personaje de Tippi Hedren, pero también cómo está jugando con el suspense envuelto en la secuencia donde esos pájaros se están poniendo y que están invadiendo toda la zona de juego de los niños. Entonces, tiene en cuenta después una de las más famosas secuencias de la historia del cine, que es cuando esos niños poco a poco van andando hacia el pueblecito, saliendo de la escuela, y cuando en un momento dado salta la sorpresa y los pájaros se abalanzan sobre ellos. Entonces los niños empiezan a correr calle abajo de la escuela hacia el pueblo, y como Tippi Hedren consigue pues coger a alguno de ellos y meterle dentro de su coche. En otra de las grandes secuencias de la película, ella se mete dentro de lo que es el bar, un restaurante del pueblo, donde tiene en unos momentos otro de los ataques de los pájaros, y como ella va viendo cómo los pájaros se van arremolinando en el cielo poco a poco, atacando la gasolinera, atacándola a ella dentro de una cabina telefónica. Y después de todo ese gran ataque, ella dentro del restaurante, dentro de la cafetería, todas las personas le miran porque ella realmente es la forastera que ha llegado a ese pueblo, pero es como si para los lugareños de la zona haya traído el misterio, haya traído el terror, haya traído a todos esos pájaros que están, digamos, inquietando sus vidas en todo momento dentro de lo que es el pueblecito costero, y cómo el personaje de Rod Taylor la protege. La verdad es que la planificación que tiene Alfred Hitchcock de lo que son las miradas de las personas del pueblo costero, contraponiéndose con las miradas de terror y de pavor que tiene ella precisamente dentro de lo que es el pueblecito, mirándola como diciendo: ¿qué es lo que ustedes esperan de mí? ¿Qué es lo que quieren? Yo no estoy provocando todo esto. Cómo ese terror se va apoderando del personaje de Tippi Hedren en toda la proyección de la película, y sobre todo en estas secuencias, es un ejemplo de cómo Alfred Hitchcock jugaba con los planos, con los contraplanos, y cómo ese lenguaje visual plasmado en los rostros de los vecinos del pueblo, con apenas diálogo, cómo va narrando, cómo va indicando al espectador de que evidentemente el pueblo está en contra de ella. Ella es la forastera, ella es la persona que ha traído a los pájaros, ella es la persona que ha traído la desgracia. Evidentemente es la mentalidad pues de las zonas profundas de Estados Unidos, de los pueblos, de la gente, que evidentemente no sabe qué reaccionar frente a lo extraño, frente a lo desconocido que ella ha traído, porque ella es en sí la forastera, la persona extraña dentro del pueblo, jugando pues, digamos, con la poca educación, con la poca cultura de los lugareños, porque evidentemente ella no es la catalizadora, no es la que provoca los ataques de los pájaros, pero ella sí es la que ha traído precisamente dos pajaritos dentro de una jaula, y que parece que ha traído grandes manadas de gaviotas, de cuervos negros, y que con la llegada de ella al pueblo es cuando se ha desatado toda esa gran catástrofe y todos esos ataques de los pájaros. Precisamente, si os contaba, por ejemplo, cómo muchos cineastas se basaron en La Noche de los Muertos Vivientes, por ejemplo, para la utilización de elementos de suspense, de elementos catalizadores de suspense, de terror, también George Romero seguramente pudo precisamente ver en los pájaros unos elementos también muy importantes, como por ejemplo el uso de los medios de comunicación, de la radio. Al final de la película, el personaje de Rod Taylor, de Tippi Hedren, de Jessica Tandy, están dentro precisamente de esa casa, dentro rodeado ya no de zombies como en La Noche de los Muertos Vivientes, sino rodeado de pájaros, todo ello, cómo les van oyendo, cómo se van calmando, todo ello, pero cómo encienden la radio precisamente en diversos momentos de la película para darse cuenta del porqué del ataque de los pájaros. Acordaos, en La Noche de los Muertos Vivientes, el porqué del ataque de los zombies, esa razón que sabíamos en La Noche de los Muertos Vivientes que era conocida debido a la radiación, pero que Alfred Hitchcock muy inteligentemente nos quita el motivo, nos quita el saber el motivo de por qué los pájaros se están rebelando contra las personas, y el desconocimiento de ello precisamente es lo que provoca, ese desconocimiento es lo que provoca, digamos, por así decirlo, lo que provoca precisamente, digamos, por así decirlo, es el miedo en todos los espectadores. Realmente Los pájaros es una película que para mí sirvió de inspiración de George Romero para La Noche de los Muertos Vivientes,
pero que evidentemente el maestro Alfred Hitchcock fue el que quiso plasmar todo ese terror, ese suspense alrededor de una cabaña, al igual que George Romero en La noche de los muertos vivientes, pero sin ser zombies y siendo pájaros, y sin saber el desconocimiento, el motivo precisamente del ataque de estos. La verdad es que Los pájaros se presenta como una película, sinceramente, si no la habéis visto, como una película de suspense y de terror totalmente única. Yo me acuerdo, os cuento la experiencia que tengo, que tuve desde un primer momento al verla y decir, ¿cómo es capaz Alfred Hitchcock también de crearnos ese suspense? Pues viendo precisamente Los pájaros, te puede decir también, te puedes llegar a dar cuenta de por qué es llamado el maestro del suspense. La planificación, por ejemplo, que es soberbia en toda la película, pero que es extremadamente maravillosa al final de la película, cómo Alfred Hitchcock va jugando con los planos en contrapicado y en picado, sobre todo el contrapicado, porque los pájaros se supone que están posados en el tejado de la casa y cómo los rostros de los protagonistas los enfoca desde abajo en contrapicado para vislumbrar o para intentar también que esos personajes oigan o puedan deducir por qué precisamente se están produciendo esos ataques, es decir, cómo los oyen, si es fuera de lo que es la cabaña, alrededor de ella, y en qué momento se pueden calmar para ellos, evidentemente, tener que salir. La película de Los pájaros de Alfred Hitchcock también no renuncia en algunos momentos a ciertos, pero muy pequeños y muy contados toques cómicos. Por ejemplo, cuando Tippi Hedren va en el coche hacia lo que es por así decirlo, el pueblecito costero, va con los dos pajaritos que se los va llevando a Rod Taylor porque es precisamente a él el leitmotiv de la película, conocer al personaje de Rod Taylor del que se ha enamorado, y cuando ese coche, el de Tippi Hedren, va tomando las curvas, llegando al pueblecito costero, los pájaros, los dos pajaritos que están dentro de la jaula, precisamente por la fuerza centrífuga también se van moviendo al ritmo del coche, es decir, cuando toma una curva a la izquierda pues se mueve el pájaro a la derecha y viceversa, y los dos van haciendo al unísono, es decir, es un pequeño toque de humor precisamente que Alfred Hitchcock siempre, de humor un poquito macabro porque los pájaros son los auténticos enemigos de todo ello, pero como Alfred Hitchcock siempre juega con algún elemento de comicidad para preparar también al espectador para toda la carga de tensión que va a tener la película a lo largo de toda su proyección. La verdad es que la película yo la considero como una de las mejores dentro de la filmografía de Alfred Hitchcock. La hizo en 1963, es decir, Alfred Hitchcock estaba haciendo películas desde el cine mudo, es decir, desde finales de los años 20. Después de toda una carrera de 40 años de hacer película, Los pájaros fue una película ya casi se puede decir que tardía dentro de su filmografía, pero que es un compendio de todas las buenas artes que atesoraban al maestro de suspense. Es una película, como yo os he dicho, que juega con los silencios de una manera extraordinaria, cómo planifica Alfred Hitchcock las secuencias donde precisamente él juega con las imágenes y no con los diálogos. Es una película donde la planificación está a favor precisamente del terror y del suspense. Por ejemplo, la secuencia donde Tippi Hedren entra precisamente, bueno, no sé si es Tippi Hedren o Rod Taylor, que entra precisamente en la casa donde está la profesora, el personaje de Susan Pleshette, y se la encuentran fallecida por un ataque de los pájaros donde las cuencas de los ojos les han sido arrancados, y cómo Alfred Hitchcock contrapone tres planos uno detrás del otro, uno más lejano, otro más cerca del cadáver y otro del mismo rostro sin los ojos precisamente de Susan Pleshette, como si los pájaros se lo hubieran arrancado. Es decir, esa concatenación de los tres planos tan rápido juega precisamente a favor de lo que es el suspense y el terror para impactar mucho más al espectador. Es decir, Alfred Hitchcock tiene en esta película una planificación en favor del terror, del suspense y de provocar ese nerviosismo poco a poco que va increciendo hasta el final de la película. La verdad es que el plano final de los pájaros es una auténtica maravilla de panorámica, de planificación, que es cuando el coche de los protagonistas, una vez que ha salido de la cabaña, cuando están todos los pájaros realmente calmados, se va alejando en el horizonte, ese horizonte plagado prácticamente hasta donde acaba la vista, todo lo que es la playa, la casa, los alrededores, metidos en el coche e intentando llegar al hospital para poder atender, para que puedan atender al personaje de Tippi Hedren. Alfred Hitchcock y Los pájaros son una combinación explosiva. Los pájaros es una obra maestra del género de suspense y de terror que no os podéis perder en ningún momento. Os voy a contar una pequeña anécdota ya para terminar.
La secuencia donde Tippi Hedren precisamente entra en lo que es el piso de arriba, casi al final de la película, y donde los pájaros le están atacando y lo que luego después Rod Taylor la libera de todo el acoso de los pájaros, fue la primera secuencia que rodó Tippi Hedren de la película. Lo que pasa es que quería Alfred Hitchcock que no supiera Tippi Hedren qué es lo que va a ocurrir. Entonces le dijo, tú entra en el decorado, abres la puerta y ves o reaccionas frente a muchos pájaros que están ahí que en realidad no estaban, porque es un juego de plano contra plano muy inteligente, uno rodado en decorados y otro en decorados ya con mucho más pájaros. Entonces Alfred Hitchcock, en cuanto dijo acción, Tippi Hedren entró y dijo Alfred Hitchcock, y ahora soltar todos los pájaros. Entonces soltaron todos los pájaros a la vez para que atacaran a Tippi Hedren, y entonces se puede decir que muchos de los planes y de las secuencias de los segundos, evidentemente en el montaje luego estarían ajustados, cortados, para que la secuencia no cantara un poco, se puede decir que las reacciones que tiene Tippi Hedren a todo ese ataque, que no sabía, evidentemente la actriz, por dónde le iban a venir los tiros, pues son reacciones reales del personaje de Tippi Hedren, de la actriz Tippi Hedren, a todo lo que les estaba produciendo en ese momento. Posteriormente, al rodaje de esta secuencia, Tippi Hedren echó una bronca tremenda a Alfred Hitchcock, aunque luego el maestro de suspense le tuvo que decir cuáles eran los motivos y la justificación del por qué se estaba desarrollando esa secuencia y por qué quería que fuera así. Evidentemente, Tippi Hedren, debido a esta película, desarrolló no cierto poco miedo a los pájaros y estuvo un tiempo sin poder casi salir de su casa, porque la verdad es que tuvo una pequeña obsesión con ese ataque que le produjo Alfred Hitchcock. Esto ya no sé si es realmente una leyenda urbana o es cierto, pero Tippi Hedren siempre tuvo, que después posteriormente trabajaría en Marnie la ladrona con ella, o no sé si fue un año antes, junto con Sean Connery, tuvo siempre después de estas películas una especie como de relación amor-odio con Alfred Hitchcock. Eran amigos, pero sinceramente un tanto, por así decirlo, amigos pues de trabajo, compañeros. Nunca se llevaron bien después del rodaje de estas películas, pero siempre Alfred Hitchcock dijo en privado que admiraba profundamente a Tippi Hedren por la valentía que había tenido en muchas secuencias en el rodaje de Los pájaros y que él siempre le considera su amiga. Alfred Hitchcock, Los pájaros, Rod Taylor, Tippi Hedren, un pueblecito costero, cuervos negros, gaviotas. La verdad, una mezcla explosiva para un clásico de la historia del cine. Los pájaros de Alfred Hitchcock. Si esta noche os veis La noche de los muertos vivientes y Los pájaros, no sé si vais a poder dormir tranquilos. Pero bueno, intentadlo. Son dos grandes clásicos, dos obras maestras. Los pájaros de Alfred Hitchcock se sitúa evidentemente un escalón por delante debido a la gran imaginación visual de este director, debido a su planificación maravillosa, al tratamiento del suspense, increciendo en la película, el tratamiento de los silencios, la interpretación de Tippi Hedren, el sonido, la fantástica utilización del sonido de los pájaros para provocar terror en los espectadores y en los protagonistas de la película. Una película única, irrepetible, que merece la pena que la recuperéis. Los pájaros de Alfred Hitchcock, una obra maestra del suspense, del mago del suspense, Alfred Hitchcock. Ya nos veremos y me contaréis qué tal. Hasta mañana.